Vamos a comenzar con Crosby, Stills, Nash & Young. A finales de los años 60 se generalizó el vocablo supergrupo. Este neologismo servía para designar a aquellos grupos que estaban formados con músicos provenientes de otros conjuntos, pero no de cualesquiera, sino de grupos firmemente consagrados, pues no olvidemos que el fenómeno de transmigración de músicos entre conjuntos es cosa corriente en el medio musical. El supergrupo por excelencia en esa época y posteriormente, desde luego, fue Crosby, Stills y Nash. Crosby provenía de The Byrds, Stills de Buffalo Springfield y Nash del grupo inglés The Hollies. La entidad se formó en 1968 en California, donde vivían, y comenzó a grabar su primer álbum titulado sencillamente Crosby, Stills and Nash. Su lanzamiento por la empresa Atlantic significó un éxito casi instantáneo entre el público, quien colocó al grupo de inmediato en la aristocracia del rock. Su estilo era una supervivencia del folk rock, esto es, mezcla de guitarras acústicas y eléctricas en clave de rock suave, armonías vocales cerradas en la región aguda, melodías provenientes mitad del medio pop y mitad del medio folclórico. En otro aspecto, músicos natos y con buena experiencia, su desempeño interpretativo era notable. Por la época de su primer álbum, su prestigio entre los conocedores era de tal magnitud que el grupo fue considerado en el nivel de los Beatles. Por cierto, no deja de ser una paradoja que Crosby, Stills y Nash audicionaron para Apple y quién sabe por qué razón no los contrataron. Los sencillos del álbum fueron Marrakech Express, una pintoresca odisea en tren debida a Nash, y la rapsódica Sweet Judy Blue Eyes de Stills. Ambas ocuparon sitios entre los primeros 30 lugares de las listas estadounidenses y en Gran Bretaña entre los primeros 20 lugares. Pero más que éxitos en los primeros sitios, el trabajo del grupo encontró medios alternativos para difundirse, principalmente en las estaciones de FM y en los festivales universitarios. Así, en 1969 colocaron su primer álbum en el número 6 entre los primeros 10 lugares de la lista, llegando a vender 2 millones de ejemplares y a obtener un Grammy como el mejor artista Nobel del año. Talento sobresaliente sí, pero también manejo comercial de primera categoría a cargo del dueño de Atlantic, Ahmet Ertegun, 1923-2006, y los administradores del grupo. Para las presentaciones ante el público se imponía contratar a otro músico y al final se aceptó al canadiense Neil Young. Su incorporación en 1969 probó ser una adquisición inteligente. Provenía también de Buffalo Springfield y su estilo como cantante de aguda voz, sólido guitarrista y compositor, contrastaba claramente con el estilo de los restantes miembros. Pero precisamente por esta razón, su presencia aportaba una bienvenida variedad a las capacidades expresivas del grupo. De todas las actuaciones ante el público en esa primera etapa del grupo, la más importante fue su participación en el Festival de Woodstock, siendo su segunda actuación en directo. Era su estreno, no ante el público, sino ante una plétora de colegas que tenían una mórbida curiosidad para ver si un grupo de tan creciente e instantánea popularidad poseía verdadero talento. Su actuación se efectuó el lunes 18 de agosto de 1969 a partir de las 3:30 de la mañana e incluyó 16 piezas. Con la alineación definitiva estrenada en Woodstock, se trasladarían a California para continuar con el proyecto de lo que sería este álbum, Deja Vu. La grabación se efectuó en los estudios de Wally Heider, con sedes en San Francisco, Estudio C,
Muchas gracias. Y Hollywood, Estudio 3, y comprendió 800 horas que corrieron de julio de 1969 a enero de 1970. La atmósfera prevaleciente en el estudio no fue dichosa debido a pérdidas amorosas y a un fallecimiento. Stephen Stills rompió con su novia Judy Collins, Graham Nash con la suya Joni Mitchell, y David Crosby perdió a su pareja Christine Hinton en un accidente automovilístico. Si a las pérdidas anteriores añadimos las agrias discusiones de índole musical entre cuatro grandes egos creativos en su búsqueda de la perfección artística, tendremos una imagen de lo tormentosas que fueron esas sesiones. Como se estilaba en esa época, solo en pocos momentos los cuatro principales músicos estuvieron juntos en el estudio, por lo que se nota menos cohesión y equidad en Deja Vu que en Crosby, Stills & Nash, su primer álbum. Intervinieron dos músicos más que formaron la plantilla fija en las sesiones: Dallas Taylor, batería, y Greg Reeves, bajo. Ambos fueron acreditados nada menos que en la carátula, solo que en letras más pequeñas. Podemos poner una primera, nada más para que vean la portada y cómo se acreditan a los músicos, digamos, auxiliares en letras más pequeñas. Bien, ambos fueron acreditados. Otros músicos con intervenciones aún menores que no fueron acreditadas en portada fueron Jerry García de Grateful Dead, quien tocó la guitarra deslizante con pedal de acero en Teach Your Children, y Joan Sebastian de Lovin' Spoonful, ejecutante de armónica en Deja Vu. Que era el momento de gloria del grupo lo prueba suficientemente el hecho de que en enero de 1970 Atlantic había recibido $2 millones en pedidos con anticipación. El público mayoritario, la generación Woodstock, sin duda, aceptaba sin taxativas la propuesta de folk rock con aspiraciones poéticas elaborada por el grupo, y esta aceptación se extendía al público general. Deja Vu fue puesto en venta el 11 de marzo de 1970. Del conjunto de 10 canciones se extrajeron 4 sencillos. Durante una semana, Deja Vu encabezó la categoría de álbumes pop y 3 de sus sencillos ocuparon posiciones dentro de los primeros 40. Woodstock, el sitio número 11, Teach Your Children, el número 16, y Our House, el número 30. Si bien la crítica aceptó sin graves discordancias el contenido de Deja Vu, no faltaron las voces que consideraban la armonía 3 voces como un exceso preciosista que confería a su discurso una edulcoración excesiva y una suavidad censurable en el contexto del rock. Otros aceptaban su indiscutible competencia musical, pero señalaban la ausencia de canciones de primer nivel. A otros más les causaba escozor la musicalidad de cada uno de los integrantes del grupo, pues notaban muchas divergencias. El crítico que sintetiza las críticas negativas para Crosby, Stills, Nash & Young en su ascenso indubitable fue Nick Cohn, quien irreverente escribió, comillas, en el mismo estilo lindo también se han contado Crosby, Stills, Nash & Young, seguramente el conjunto nuevo americano de más éxito de los últimos 3 años, después de Creedence Clearwater Revival. Se han especializado en baladas delicadas, llenas de tempos cambiantes y armonías complicadas que invariablemente han interpretado en desafinado. Blandos y estúpidos me han parecido un eterno nadie. Ese es Nick Cohn, la crítica más ponzoñosa que he encontrado del grupo. Deja Vu llegó a la cima, número 1 en la lista de los 100 mejores de Estados Unidos y número 5 en la de Gran Bretaña. Sin embargo, más allá de las masivas ventas que estos lugares representan, el segundo álbum de Crosby, Stills, Nash & Young
significa un bienvenido oasis de belleza en medio de la violencia de los años conclusivos del decenio de los 60, lo que no cancela que sea también una de las materializaciones sonoras más brillantes en letra y música del espíritu de los ideales del movimiento hippie. Vamos a examinar detenidamente el contenido de Déjà Vu para acreditar la validez de las censuras, si existen justificadamente, o a poner en evidencia sus hierros garrafales. Bueno, la primera canción que es la apertura del álbum es Carry On, Sigue Adelante. Carry On es obra de Stephen Stills. Fue registrada el 5 de noviembre de 1969, hacia el final de las sesiones de grabación del álbum. Su atractiva apariencia, que recuerda mucho a la suite Judy Blue Eyes del primer disco, en su energía y en su rapsódica naturaleza, le valió no solo figurar como primera canción del lado A del disco, sino como cara B del sencillo Teach Your Children. Aunque no tuvo actividad en listas, debido a su intensa programación mediante las estaciones de frecuencia modulada, Carry On se convirtió en un clásico por derecho propio. Steele reunió dos canciones inconclusas y una improvisación previa del grupo y con ello plasmó Carry On. Esto se advierte cuando El Puente, cantado a tres voces solas a partir de las líneas Carry On, Love is Coming to Us All, la marcha de la canción cambia a un tempo más lento para dar paso a un segundo bloque de la pieza, una versión con leves variantes de la canción Question de 1968 de Buffalo Springfield. Carry On es un trabajo casi total de Stills, quien además de la tarea de composición tocó guitarra principal, bajo, órgano y percusión. La batería estuvo a cargo de Dallas Taylor y las voces son de Stills, Crosby y Nash. Antes de escucharla, vamos a dar una traducción al español de la letra.